Que el Señor los bendiga ricamente a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de griego del Nuevo Testamento, manual de Irene Fulques. Estamos con el capítulo 2, tiempo presente del verbo nominativo y acusativo de segunda declinación. Tenemos con nosotros a la compañera Lili desde México que hace posible este programa. Bienvenida, Lili. Gracias, buenas tardes. Excelente. Y un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando y siguiendo en este programa. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla para proseguir con el tema de hoy. Lili, tenemos pantalla, ¿verdad? Sí, Excelente. Bien, vamos a hacer ahora un repaso más rápido sobre la gramática que vimos la semana pasada y avanzar un poco más. Este repasito de hoy es un poquito más rápido porque la idea es ya reiterar sobre unos puntos que vimos, pero que van a quedar un poquito más claros. Tenemos la oración. Tenemos la oración. Gramaticalmente tenemos una oración. El hombre bueno tiene a Dios y el malo difícilmente. Una oración. Varias palabras con sentido completo. Hay oraciones más cortas, como por ejemplo, la palabra existía desde el principio, que yo la utilizo mucho, que es Juan 1:1a. Una oración entonces puede ser breve, puede ser extensa. En esa oración nosotros determinamos categorías gramaticales. Es decir, la oración, cada una de las partes de una oración tienen nombre. Entonces, en una oración tenemos este orden, no necesariamente tiene que ser como el que les estoy presentando. Hay diferentes tipos de orden, pero las categorías gramaticales, cuando uno dice un verbo, eso es una categoría gramatical, un sustantivo es una categoría gramatical. Las categorías gramaticales se dividen en dos tipos. Hay categorías gramaticales variables y hay categorías invariables. Esto es muy importante para el griego, porque también en el griego se da. Por ejemplo, el verbo en griego es variable. ¿Por qué es variable? Bueno, porque tiene número, es decir, singular, plural. Entonces, eso hace que sea variable. Él va a variar la forma de acuerdo al número. Este, el sustantivo es variable porque también va cambiando de acuerdo al género. Puede ser masculino, femenino. Puede cambiar también el número, el hombre, los hombres. Digamos, puede cambiar. Entonces varía. El adjetivo varía también. Depende del sustantivo. La casa hermosa. El carro hermoso. Entonces el adjetivo también varía en género, en número. El pronombre varía también. Los pronombres van a variar de acuerdo al número también y también al género. El determinante varía también. Hay muchos tipos de determinante y dentro de esta categoría ahí incluimos, por ejemplo, los artículos. Ahora, hay categorías invariables y en el griego es lo mismo. Las categorías invariables es que la palabra no va a variar. El adverbio no varía. El adverbio no varía. Jorge cantó y también oró. También. Es decir, entonces uno puede decir, eh, ellos cantaron y también, ese también no varía. No varía ni en el género, ni varía en el número. Las preposiciones tampoco, son las que acompañan los sustantivos. Las conjunciones tampoco, por ejemplo, y se usa con el masculino, con el femenino, con el plural. Y las interjecciones tampoco van a variar. Entonces tenemos estas 9 categorías que vamos a identificar en una oración.
habíamos dicho que cuando uno analiza una oración, un análisis gramatical, uno tiene que tomar en cuenta varios elementos. Lo primero es el verbo. Generalmente se utiliza este procedimiento primero cuando yo voy a analizar una oración, y también se da en el mismo griego también, que usted analiza, identifica el verbo. El verbo en el griego nos va a ayudar a conocer un montón de cosas importantes. Una de ellas es, por ejemplo, en lo que se llaman sustantivos neutros, que no los vemos en el español. Entonces, el identificar el verbo nos ayuda a distinguir dentro de un neutro dos casos distintos, que después lo veremos ya en la práctica. Luego de identificar el verbo, se identifica el sujeto. Recordemos que la oración tiene dos grandes partes, sujeto y predicado. El sujeto es el que realiza la acción verbal y el predicado es el resto, ¿verdad? Dentro del predicado generalmente se comienza con un verbo. Entonces, pero el verbo es importante para que identifiquemos quién es el sujeto y el resto es el predicado. A veces una oración puede traer un sujeto tácito o un sujeto omitido. Por ejemplo, cantaron muy lindo. Eso obviamente que no tiene sujeto. Ellos está omitido, ¿verdad? Entonces, eso siempre se puede dar en una oración. El sujeto puede estar expreso o puede estar omitido. Eso pasa también en la oración griega. Es decir, que en una oración griega hay un parecido enorme con la oración en español. Igualmente el predicado. ¿Cuál es la diferencia en la oración griega? La oración griega no viene ordenada como la oración en español. La oración griega viene desordenada, lo que podríamos llamar en español un hiperbatón, ¿verdad? Que la oración viene totalmente desordenada. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque si una oración está desordenada, pero yo identifico quién es el sujeto de la oración, yo puedo ordenarla y puedo darle un sentido correcto. Un ejemplo de ello es Juan 1:1c, ¿verdad? Cuando dice que Jesucristo o el Logos es Dios. Entonces, si esa oración no se ordena, dice Dios es el Logos. Dios es la palabra. Pero si nosotros hacemos un análisis sintáctico, hacemos un análisis de la oración, vamos a ver que el sujeto es logos, ¿verdad? Porque trae el artículo, y que el predicado va a ser sencillamente Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer, ordenar una oración. Entonces, esto es muy importante, que lo vimos la semana pasada. Mi hermano predica en la iglesia. Entonces aquí nosotros comenzamos a ver esta oración. Mi hermano predica en la iglesia. ¿Qué es lo primero que yo hago? Identifico el verbo. Ese es tal vez el primer paso que yo voy a hacer. Vamos a ver si veo aquí el marcador. Aquí está la pluma. Y vamos a usarlo aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, que, ¿qué es lo primero que yo hago? Esto, el verbo. Entonces les había dicho, y el verbo, para identificarlo, por aquello de que se nos haya olvidado un poquito de la secundaria, recordar que el verbo tiene dos características. Primero, que el verbo tiene infinitivo, ¿verdad? Los infinitivos terminaban en ar, er, ir. ¿Verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, lo primero es, si usted el término lo pasa a infinitivo, y el infinitivo puede ser ar, er, ir, eso es un verbo. Y lo segundo, porque se puede conjugar. Es decir, yo predico, tú predicas, él predica, plural, nosotros predicamos, vosotros predicáis, ellos predican. Es en el presente, ¿verdad? Pero hay una cantidad de tiempos, hay modos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de conjugar un verbo. Entonces, si yo leo mi hermano predica en la iglesia,
yo veo que predica, es la acción, ¿verdad? Es el verbo, predica. ¿Por qué? Porque viene de Ajá. predicar, termina en ar. Entonces, ese es el verbo, habíamos dicho. ¿Cómo identifico el verbo? Venía aquí, tiene infinitivo y se puede conjugar. Aquí viene el resumen de cómo identifico el verbo. Y la parte de conjugación es esta. ¿Por qué eso es importante? Porque en el griego es fundamental. Es importantísimo porque se usa exactamente igual que el español, la conjugación, con los pronombres, estos famosos pronombres que son categorías gramaticales, igual que en el español, Lili, igual. Se omite a veces y entonces uno puede traducir un texto. Si no viene con el pronombre, yo puedo traducirlo y puedo ponerlo en forma expresa o puedo dejarlo en forma tácita. Entonces, eso es una ventaja grande porque es exactamente igual que el español. Eso hay que tomarlo en cuenta. Luego viene eso es, el verbo, ¿verdad? Que eso ya está fácil, está dominado. Ahora Sí. el sujeto también es facilísimo. En forma resumida, porque eso lo explicamos en en el otro programa anterior. Si ya alguno quiere profundizarlo, pues lo vemos de nuevo. El sujeto es facilísimo. Como estas dos partes, ¿verdad? Sujeto y predicado. Después de que yo identifico el verbo, el sujeto es fácil. Generalmente la forma más fácil es preguntar quién más el verbo, lo que viene aquí. ¿Quién más el verbo? Es la forma más fácil. ¿Quién realiza la acción verbal? ¿Quién predica? Es lo que yo hago. ¿Quién predica? Lo primero que yo hago es identificar quién es el que predica. La pregunta quién es fundamental para el sujeto. Así que como para el complemento directo, ya una parte del predicado, porque son muchas clases, yo pregunto qué. Si pregunto quién predica, yo inmediatamente contesto mi hermano. Entonces Ujú. mi hermano es el sujeto de la oración. Mi hermano es el sujeto de la oración. Ya ahí tendría el verbo, tendría el sujeto y tengo el predicado, porque el resto es predicado. Desde el verbo en adelante todo eso es predicado. Mi hermano predica en la iglesia. Así de sencillo. Hay otras maneras o otras formas, pero esta es la más clarita. ¿Quién Ok. predica? Mi hermano. Y punto. Ya tengo el sujeto. Tengo la oración ya identificada porque del verbo en adelante va a ser predicado. Ya sabría yo que este es el predicado. Ahí está muy fácil. Vamos a la otra. Y ya para acá es donde comenzamos tal vez ahí a detenernos un poquitito. Cuando vemos los sintagmas. En la oración encontramos sintagmas. ¿Para qué nos sirven los sintagmas en una oración? Para hacer análisis más cortos. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que mi hermano es un sintagma. Es un sintagma. En la iglesia es un sintagma. O predica en la iglesia es un sintagma. Si yo digo predica en la iglesia, como el verbo es el núcleo de la oración, ¿verdad? La parte más importante, predica, eh, porque si yo elimino predica, ya la oración no tiene sentido. Mi hermano en la iglesia, ¿qué? No tiene ¿Qué sentido, hace? No, no ¿verdad? dice qué hace. Exactamente. Entonces, predica es fundamental, es el núcleo, es la importancia de la oración. Mientras que si yo elimino en la iglesia, la oración tiene cierto sentido. Mi hermano predica, yo sé que predica. ¿Ve? Ajá. Ahora después viene en la iglesia. Entonces, estamos claritos que predica va a ser como un núcleo. Entonces, todo Ajá. esto es un sintagma verbal. Ve, es el segundo sintagma verbal. Arriba tenemos los sintagmas. Sintagma nominal. Por ejemplo, mi hermano, ¿qué va a hacer? Nominal. ¿Por qué nominal? Porque hermano, es el núcleo de este sintagma, mi hermano. Entonces, el sustantivo hermano, cuando este es el núcleo sustantivo, es un sintagma nominal. Entonces sería un sintagma nominal, mi hermano.
¿verdad? Igualmente hay otros sintagmas en la iglesia. Esto es una preposición en. Como es una preposición, cuando hay preposición o empieza con preposición, es un sintagma preposicional. Y ya, se acabaron ya los sintagmas. Bueno, este total de predica en la iglesia sería un sintagma verbal. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, Ajá. aquí en esta oración vemos estos tres. Vemos el sintagma nominal, verbal y preposicional. ¿Son importantes los sintagmas? En español sí. En griego a veces no, pero sí es importante recordar esa partecita. Ahora, en el núcleo, en el sujeto, en este primer sintagma, ¿verdad? Aquí viene el análisis que hicimos, por ejemplo, mi hermano es sintagma nominal, el sujeto es sintagma nominal, aquí lo decimos, ¿verdad? Ya lo expliqué aquí. Dijimos que el predicado, totalmente el predicado, es sintagma verbal, porque empieza con el verbo, y a esto se le dice que es predicado verbal, porque viene este verbo, predica. Cuando vienen otros verbos, el ser, estar, parecer, que son verbos copulativos, entonces se habla de predicado nominal, ya no predicado verbal, ¿verdad? Cuando viene, por ejemplo, esta que yo les mencioné, la palabra era Dios. Entonces ahí viene era es un verbo. Al ser un verbo es un verbo copulativo, el verbo ser. Entonces es un verbo copulativo y entonces ahí viene un predicado nominal. Ahí viene un predicado nominal donde lo importante no es el verbo, sino que lo importante es de alguna manera un sustantivo. Dios, era Dios. Esto es una forma como para uno más o menos, habrán oraciones que las tenemos que analizar de esa manera. Ahora, nos dedicamos al sintagma nominal, el sujeto, mi hermano. Vamos a investigar mi hermano. Y cuando nosotros investigamos mi hermano, nosotros vamos a ver varias cosas en el sujeto. En el sujeto yo puedo encontrar primero un núcleo, que en este caso mi hermano, hermano es el núcleo, estoy encontrando el núcleo, que es hermano, porque entre mi hermano, lo más importante es hermano, el sustantivo. Entonces, hermano es el núcleo, entonces ese es el núcleo del sujeto, de este sujeto. Este sujeto es pequeñito, viene de dos palabras, pero a veces su sujeto puede ser grande. Puede venir, por ejemplo, aquí viene mi es un determinante. Entonces, al ser un determinante, entonces tenemos en esta oración núcleo y determinante. En esta oración no tenemos complemento de nombre ni aposición, ¿verdad? Que ya más o menos la semana pasada les Ajá. expliqué por encimita que si viene entre comas lo que sigue es Sí. aposición. Y si viene un complemento que mi hermano grande es un complemento, ese grande, aunque sea un adjetivo, es un complemento de nombre, porque viene complementando a mi Ajá. hermano. Pero si yo pongo mi hermano, coma, el grande, coma, predica en la iglesia, ese mi hermano, ese grande que viene entre comas, viene a ser una posición. Bueno, no es este el caso de la oración, pero para tenerlo en cuenta. Entonces aquí viene ya propiamente lo que acabamos de mencionar. El núcleo, cuando viene sustantivos o pronombres, el determinante, que son como lo que acompaña al sustantivo, pero artículos, porque el complemento de nombre también lo complementa, pero complementa al sustantivo como un adjetivo, cuestiones así. Entonces, es un complemento del nombre, es decir, al sustantivo lo enriquecemos, mientras que el determinante generalmente nos ayuda de alguna manera a identificar, en el caso de español, si ese sustantivo puede ser, por ejemplo, usando el artículo definido o indefinido, ¿verdad? En griego no existe ese problema,
porque todo artículo es definido, no existe artículo indefinido en griego. Eso es una pequeña, digamos así, una pequeña diferencia. Entonces tenemos, aquí vienen explicados los tres, los cuatro que acompañan un sujeto y aquí viene. Mi es determinante, hermano es núcleo y ya, ahí terminó este caso concreto porque como les dije, no acompaña, no vienen otros elementos más. El predicado sí es más rico, más grande, más extenso. Este predicado, lo que viene de aquí hasta acá, eso tiene una cantidad enorme y casi toda la gramática en análisis de oraciones, pues gira en torno a eso. ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar aquí en este predicado? Bueno, encontramos complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de régimen y complemento agente. Cualquiera de esos seis. Ah, pero este tres, complemento circunstancial, es enorme porque tiene un montón de preguntas donde hay complemento circunstancial de tiempo, de lugar, etcétera. Son una cantidad enorme. Vamos a ver si yo lo puse por acá. Lo puse más adelante, lo puse más estos. Hay complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de finalidad, de compañía, de instrumento, de materia y concesión de cantidad. Cuando hacemos una pregunta más el verbo, ¿ve? Así de sencillo. Eso es cuando llegamos al complemento circunstancial, que sería el tercero. Pero aquí estamos con los complementos, vamos a ir muy atrás, que sería el complemento directo. ¿Cómo yo sé cuando hay complemento directo? Bueno, hay varias formas, pero la forma más sencilla es que más verbo. Digamos, ¿qué predica? Y ponemos el sujeto. ¿Qué predica mi hermano? ¿O qué predica? El sujeto, obviamente, ¿verdad? ¿Qué predica? ¿Qué predica? Ajá. Dice, en la iglesia no va. Yo hago la pregunta, ¿qué predica? Yo le pregunto a usted, ¿qué predica mi hermano en la iglesia? ¿O qué predica mi hermano? Usted no me va No, a decir, ¿en la iglesia? pues no se sabe. No, ¿verdad que no? No, Entonces no no, tiene complemento no se directo. sabe. Ajá. Exacto. Porque la respuesta con decir en la iglesia no tendría sentido. Porque como usted lo dice, no se sabe. No dice la oración qué predica mi hermano. Tendría que decir, mi hermano predica en la iglesia Ah, la palabra de Dios. Ahí sí. La palabra de Dios, sí. ese sí sería el complemento directo, pero no viene complemento. Esta oración no tiene complemento directo. Le estoy dando la forma rápida, ¿verdad? Porque también vienen otras formas, como por ejemplo aquí viene una que es pasar lola, los, las, o pasar la oración a pasivo. No, ya esa creo que la explicamos la vez pasada. Entonces, nada más le estoy dando la forma rápida. El que más el verbo, y si no tiene, no tiene complemento directo. ¿Qué seguiría? El complemento indirecto. Vamos a ver si tiene complemento indirecto. ¿Cómo hago yo para saber si tiene complemento indirecto la oración? Yo pregunto a quién más el verbo. ¿A quién predica mi hermano? No se sabe tampoco, ¿verdad? Porque No, ahí no dice. Dice mi no, hermano no. predica en la iglesia. Pero ¿a quién le predica? Mi hermano predica en la iglesia a las mujeres o a los hombres o a los niños digamos, no dice a quién, ¿verdad? No dice a quién, entonces tampoco tiene complemento directo. Y esto tiene que llevarse en este orden para poderlo ver. Vamos al número 3. El número 3 dice complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Y este es el más lindo. Bueno, a mí me encanta. Es el más lindo porque el complemento circunstancial es el más grande porque no tiene una pregunta, tiene un montón de preguntas. Entonces yo puedo ver en una oración, por ejemplo esta, mi hermano predica en la iglesia, yo comienzo con el complemento circunstancial de tiempo. Entonces yo digo, ¿cuánto? ¿Cuándo? El de tiempo. ¿Cuándo más el verbo? ¿Cuándo predica mi hermano? ¿Cuándo predica?
Lo dice, ¿verdad que no? No, No dice cuándo. No, pues no, debería no dice. decir, mi hermano predica en la iglesia todos los El días. lunes. Pues El sí, ajá, lunes, ajá. exactamente, pero no dice, ¿verdad? Entonces, No, ¿tiene complemento circunstancial de tiempo? No tiene, no tiene. no. Nos vamos al complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde más el verbo? Entonces yo diría, ¿dónde predica mi hermano? Ese sí viene en la iglesia. Exactamente, ese sí viene. Entonces, ¿dónde predica? En la iglesia. En la ¿Cómo iglesia. predica? Perdón, ¿dónde vamos? ¿Dónde, dónde, verdad? El ¿Dónde? segundo, Ajá. el de lugar. ¿Dónde predica mi hermano? En la iglesia. Entonces, eso es un complemento circunstancial de lugar. Y ya lo encontramos. Así de sencillo. Entonces significa Ajá. que en la iglesia es un complemento circunstancial del lugar. Y ahí frenamos porque ya terminamos con esa parte. Falta identificar cada uno de los elementos en este predicado. Vea que este predicado es extenso. Entonces nos vamos a la otra paginita, ¿verdad? Donde tenemos el complemento circunstancial del lugar, ya lo vimos. Ya sabemos que esto es determinante en el sujeto, este es el núcleo y ya esto terminó esta parte del sujeto. En el predicado ya sabemos que es complemento circunstancial del lugar y Ajá. hay que ver qué tipo de sintagma es esto. Entonces, ¿qué vemos ahí? En es una preposición. Si alguno de los que están viendo el programa no sabe qué es una preposición, después vamos a enfatizar, no hay que estresarse, porque todo eso lo vamos a ir explicando. En es una preposición, ¿verdad? Que en español son como 22, si no me equivoco, algo así. Ajá. En griego no, en griego son poquitas, ¿verdad? Estas preposiciones, digamos, son muchas, pero no es tanto como el griego, porque se van a reducir unas cuantas a lo que es, bueno, vamos a llamarlas las preposiciones tácitas o las que se van a guiar por lo que se llama las terminaciones de los sustantivos. Y otras, como esta, por ejemplo, en español todas tienen una preposición expresa, en griego no. En griego a veces viene preposición expresa en y a veces no viene expresa. Entonces resulta que puede ser un sintagma preposicional sin la preposición. Porque la preposición viene en la terminación. Eso se le va a llamar en griego desinencia. En español también, pero no lo usamos mucho. Entonces tenemos que comienza con una preposición. Eso es un sintagma preposicional. Es este que estaba por aquí, ¿verdad? Que empieza con una preposición. Y ya terminamos ese sintagma, ¿verdad? Ahora, aquí vienen algunos términos. Cuando viene una preposición, a eso se le llama, en el análisis gramatical, ese se le llama enlace y se hace con una E, se identifica con una E. Si yo veo la E, es que eso es un enlace, ¿verdad? Que esto es una preposición. Y luego tenemos, bueno, ya dijimos, y al resto se le llama término. Esto se le va a llamar término. ¿Lo ve aquí? Entonces ya Ajá. esto lo aislamos de la preposición y esto se llama término. Este término, la iglesia, vemos aquí un sustantivo y un artículo, un determinante. El sustantivo va a ser el núcleo. Recordemos cuando era un núcleo y el determinante, eso era un sintagma nominal. Y tenemos este sintagma nominal acá. Quitando, ¿ya por qué? Porque estamos analizando solo la iglesia. Ve, eso es un sintagma. Y eso, ve qué lindo como se analiza una oración, se desmenuza hasta el puro Ajá. final, la Sí. oración. Ahí vamos muy bien. Ahora, ya viendo eso, ¿verdad? Que es como una especie de repaso, nos quedan 8 minutos, vamos a seguir con esto. El griego señala,
óigame bien, ya entendiendo eso, que algo repasamos un poquitito, señala el complemento directo por medio de una terminación distinta a la del sujeto. Un sustantivo cuando viene con on, eso es complemento directo, ¿verdad? Así de sencillo. Complemento directo, no le vamos a hacer la pregunta qué, sino porque hay de muchas maneras, sino con el complemento directo para iniciar, ¿verdad? Después vamos digamos, a ampliarlo más. Pero ahorita, cuando vemos que el sustantivo, por ejemplo, hombre, termina en on, eso es complemento directo. Entonces, veámoslo aquí abajo. Aquí tenemos lo que se llama un paradigma de anthropos, de hombre. Entonces lo tenemos aquí. Bueno, hombre en griego también es masculino, así como mujer es femenino en griego y en español. Aquí tenemos un caso donde terminan on, aquí está on. ¿Qué es este on? Esto es un complemento directo. Y por supuesto, en plural va a ser así, también es un complemento directo. Generalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, no ahondar mucho porque después vamos a ir viendo cómo pueden haber complementos circunstanciales y son acusativos. Pero, ¿por qué? Porque ya a la hora de yo traducir aquella oración en español, tiene toda la sintaxis y toda la gramática española aplicada a la oración. ¿Está bien? Entonces es muy importante. Pero sí, aquí empecemos con esto. Por aquí encontramos que en la oración esto sería un acusativo. Cuando vemos este ahorita, un acusativo, eso es un complemento directo en una oración. ¿Qué significa? Que esto está en el complemento, nunca va a estar en el sujeto de la oración. Excepto, hay excepciones con el genitivo. Después lo vamos a ver, ¿verdad? Que tiene un nombrecito, pero ahorita nada más vamos aprendiéndolo así, para no enredarnos. Esto es todo lo que quiere conozca Irene Fulques. Ginoski Joseos ton anstropon o anstropon. Conoce el Dios a el hombre. Sabemos que esto, Oseos, es el sujeto, el Dios. Esto es sujeto. Ginoski es el verbo. Va después, ¿verdad? Y tonanstropon, eso es un complemento. Un complemento. En este caso ya sabemos que es directo porque termina en on. Y es parte del predicado. Entonces yo ordeno la oración y me queda Dios conoce al hombre. ¿Verdad? Este como verbo, eso es un complemento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que esto sería un acusativo o lo que llamaríamos en español un complemento directo, más o menos. Sí. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en Dios, las terminados en on, aquí tenemos on, seon, que sería acusativo, ¿verdad? A el Dios se traduce, porque siempre se le va a agregar la preposición a en griego. Y aquí tenemos Zeus, con el artículo tus, sería a los dioses. Y esos son complementos directos, ambos. Veamos Kyrios. Kyrios sería Kyrion, terminación on, ¿verdad? Con el artículo ton Kyrion, o tus Kyrius, ¿verdad? Y aquí sería al Señor, se le agrega siempre la preposición a los acusativos y la preposición a los acusativos plurales también, a los señores. Está fácil, ¿verdad? Yo creo que está más o menos facilito. Bueno, aquí están estas dos oraciones ya hechas, ¿verdad? Ginoski, los anthropi, tonseon, que los hombres conocen a Dios, que es lo que dice aquí. Ginoscusi, conocen. Después ya vamos a ir viendo estos verbos bien facilito, pero ahorita nada más para relacionarlo con la oración. Y anthropi, que sería el sujeto de oración, y ton seon, que es el acusativo, que viene a ser el complemento directo
parte del predicado. Los hombres conocen a el Dios. Es Dios, sí. bien. Y ahí más o menos termina, nos quedan 3 minutos. Ahí termina el análisis de esta oración. Lili, más o menos, ¿cómo lo ve hasta ahí? Bien, sí se me hizo un poquito facilito hoy, un poco más fácil que la vez pasada, Sí, porque hicimos el porque ya era como un repasito. repaso, ajá, era un repaso, sí, sí. Correcto. Y vamos agregando estos sustantivos que sería bueno irlos teniendo escritos, así como están ahí, irlos teniendo Ajá, escritos para irlos entendiendo. Ojalá usar el color distintivo, el rojo, para poder ajá, distinguir digamos, los casos, hablemoslo así. Entonces yo siento que eso va a ayudarnos mucho a lo que viene. ok, ¿Está bien? Vamos a muy bien, dejarlo por sí. aquí, doña Lili. No sé si tienes alguna otra interrogante, pregunta, inquietud. No, todo bien. Todo bien, Ajá, a a repasar repasar, sí. para que lo que Ajá, venga se entienda mejor. ok, Bien, el Señor me los bendiga a todos ricamente, a Lili, que Dios me la bendiga mucho. Gracias a ella, pues tenemos este programa y yo considero que la otra semana entonces seguimos profundizando en algo tan, para mí, algo hermoso, ¿verdad? Algo importante. Vamos a ver aquí cómo paso esto para que se me corrió aquí. Y Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana. muy bien. Gracias. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.